y sobre todo, ¿qué va a pasar? ¿Va a pasar por el Congreso el acuerdo con el FMI, con este nivel de precariedad en la alianza gobernante? Qué pregunta para mi amigo personal, el doctor Raúl Aragón. ¿Cómo la ves? ¿Cómo está usted? Y la veo complicada, pero sí, pasa por el Congreso. No puede no pasar. No puede no pasar. Además tienen los ¿O votos. echarán mano de un DNU? No, tienen los votos. ¿De quién? En diputados tienen todo el frente, Juntos por el Cambio ya dijo que lo aprobaba, discutiendo la letra chica. Y el bloque del Frente de Todos no es 100% kirchnerista. Y hay diputados Claro. que no lo son. Es decir, no sé, Daniel Arroyo. Daniel Arroyo no es un kirchnerista. No. La que fue primera candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires. Tolosa Paz. Tolosa Paz tampoco. O sea, que el bloque no es 100% kirchnerista, los votos los juntan, están muy Sí, parejos. tampoco está dicho que la cámpora en bloque vaya a votar en contra. No. Va a haber disidencias. Y podría haber abstenciones también, como para no confrontar, pero tampoco acompañar. En el Senado es un poco más complicado, pero ahí se habla con los gobernadores, porque los senadores tienden a responder más a los gobernadores que a la línea política nacional, a Cristina, Está bien, etcétera. pero ¿y Cristina y el silencio? Yo creo que habló atronadoramente con la renuncia de su hijo. Eso es Cristina, es una señal de Cristina. Yo no me lo imagino a Máximo renunciando a la conducción del bloque sin haber acordado con Cristina, es más, como iniciativa de Cristina, y además con algunos golpes indirectos, insinuados al presidente cuando le dice el Fondo Monetario podría no gastar tanto en economistas porque ya que con lo único que se necesita es con algunos que amenazando con el infierno, presionen amenazando con el infierno para que se haga lo que quiere el Fondo Monetario. Eso es un mensaje para Alberto y para Guzmán, claramente. No, porque además los trata de mentiroso la carta, que dice, Sí, bueno. no digan que resistieron cuando no resistieron y no digan que lo que vienen son bondades cuando lo que viene no son, sí. va a ser duro de sobrellevar. Pero comienza diciendo, voy a permanecer dentro del bloque para jóvenes. Es la primera línea o la segunda, en el primer párrafo está esa afirmación. O sea, yo creo que Está bien, pero lo mismo decía Chacho Álvarez, ¿no? Cuando renunció. Sí, pero habría una diferencia entre Chacho Álvarez y el hijo de Cristina Kirchner. No, pero ojo, porque es la misma situación, digo, el paralelo le cabe a Cristina. Cristina va a tener que evaluar bien qué hace para no terminar siendo como Chacho Álvarez. No, es que no puede renunciar Cristina, porque se queda sin fueros. Ella no es senadora. Este es más malo que nosotros, ¿eh? No, pero No, pero es cierto, ¿o no? hoy no está- Habemos Usted- dicho. ¿Usted cómo la ve en el mundo hemos judicial? dicho, hoy no está en riesgo la libertad de Cristina si no tuviese fueros. ¿Cuántos pedidos de prisión preventiva tiene? Hoy no tiene ninguno. Ah, bueno, pero en cualquier momento... No. Eso se lo inventan. Hoy no tiene pedidos de prisión preventiva. Tiene varios procesos que le pueden terminar... No, eso sí, pero digo, ¿No? más adelante. Hoy no. Claro. La situación judicial de Cristina no está en riesgo su libertad o no respecto de fueros. Lejos está eso. Después, si llega a ser condenada, si esa condena queda firme y todo demás, igual cuando eso ocurra, si es que No ocurre. necesitas una condena para un pedido de prisión preventiva. ¿Cómo? No se necesita una condena No. para no. un pedido de prisión preventiva. No se necesita. No, lo que pasa es que los procesamientos, mal que mal, se encarrilaron hacia un lado. Sí, ¿no? se cargaron hacia un lado y hay varias causas que ya cayeron, digamos, ya vienen cayendo, sí. Pero yo no la veo a Cristina renunciando, tampoco es una Cobos, no va a hacer eso. No necesita votar, porque es la presidenta del Senado, puede no votar, no tomar posición. Si no hay Eso empate. También es finito, pero también puede ser. De todas maneras, yo creo que el acuerdo pasa y hay un debilitamiento, si querés, frente al fondo, pero por empezar, la oposición quedó como apoyando el oficialismo, es muy gracioso, y una parte del oficialismo hace oposición. Bueno, es que se reordena el espectro político hacia el centro. Sí, tal cual. Y por ¿Nace el otro- albertismo? Sí, yo creo que el título de ayer, nació el albertismo. Yo creo que nació el albertismo. Hay que ver la evolución del bebé, cómo se va dando. Claro, sí, Pero, cómo nace. En principio es Si la nace primera fuerte vez. o no. Sí, pero mirá, fíjate, Rolo, es la primera vez en 2 años y 20 días, o 40 días, que Alberto toma una decisión contraria a la opinión de Cristina Kirchner, la sostiene hasta el final y la lleva a cabo. Es la primera vez en toda su gestión que sucede esto. Otras veces, lo recordamos, Alberto tomó decisiones y propuso y después retrocedió porque Cristina no estaba de acuerdo. Esta es la primera vez que hace eso. Por eso digo, nace el albertismo. ¿Cómo va a evolucionar? Esperemos que bien, pero digo, es un dato muy interesante. ¿Y qué pensás que va a pasar con los cargos que tiene la cámpora?
Porque decir, si nace el albertismo y le quedan 2 años de gestión y que pretende ganar las elecciones, Sí, lo ahí más va. factible es que digan, bueno, ya voy a gestionar con gente mía, no con gente que me patea en contra. Sí, sobre todo las cajas, Alberto. Alberto. No, Alberto, no, no. Perdón. Sobre todo las cajas, ANSES y PAMI, que son las 2 cajas más grandes, esas en algún momento tienen que pasar al albertismo, y sobre todo acercándote a un proceso electoral, un momento de elecciones. Eso no puede permanecer en manos de la Cámpora. Ahora, ¿qué podría pasar si él saca a Luana Bulnovich y pone a alguien, no sé quién, de su riñón? La verdad que la tensión que podría generar eso es muy importante, porque de esa estructura depende muchísimo. Sabes que el PAMI tiene sucursales en casi todas las provincias y en la mayoría de las grandes ciudades, y esas están todas ocupadas por funcionarios de la Cámpora. Levantar esa estructura es un tema, eso podría generar... Y la ANSES otro tanto. ¿Cómo? La ANSES Y el otro acceso tanto. tanto, sí, dije, pero sí, es lo mismo, ¿no? Así que no creo que puedan conservar las cajas en manos, dejar las cajas en manos del kirchnerismo, y después están los cargos en el Ejecutivo Nacional, digamos, los ministerios y las secretarías nacionales. ¿Se viene un rediseño de gabinete después? Yo creo que sí, pero no es el momento. Después de la aprobación del fondo, Claro, del acuerdo. Y tampoco al día siguiente de la renuncia de Máximo. Eso, por ahora él no puede hacer nada, va más lento. Creo realmente en la vuelta del Chivo Rossi. Creo, porque además, Alberto... Sí, y el crecimiento de Massa, porque frente a sí, la retirada de Cristina, porque recién Javier contaba que hace días que no hablan, no sabemos cuánto, pero hace días que no hablan el presidente y la vice, o sea, los 2 líderes de la coalición. El que crece en el medio es Massa, que hoy estuvo 2 veces con Alberto. Sí, es Sergio. Además se dice, hay trascendido, lo hemos leído todo, que previo a la renuncia hubo 4 o 5 reuniones de Sergio con Máximo, tratando de convencerlo de que no, de minimizar, pero quédate en el bloque, en fin. Sergio viene teniendo una actuación de muy bajo perfil, pero muy importante. Hizo lo mismo cuando la crisis post-septiembre del 2012, post-paso, ¿te acordás? Él, sin aparecer demasiado en los medios, prácticamente no apareció en los medios, pero estaba constantemente negociando para bajar la tensión entre Cristina y Alberto por la derrota Sí. Hoy lo que decía Massa fue que el bloque no se rompe y también salió a decir que no va a salir por DNU el acuerdo con el Fondo Monetario, pero... Exactamente. La opción era DNU, que se evaluó en algunas áreas del gobierno. Insistimos, pese a que Sergio Massa dice que no. Y también lo otro que se evaluó, que lo contábamos antes, era la reglamentación del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, que le A ver, ¿me lo permitiría explicás eso? A ver, espera, vamos por partes. Explícalo por partes. reglamentar el artículo de una ley. Es potestad de la autoridad de aplicación, que es el Poder Ejecutivo. Esa ley ya está sancionada, Sí, aprobada. está sancionada. Y no está reglamentada. No está completamente reglamentada. En su artículo 37, si se la reglamenta de alguna manera a interés del Poder Ejecutivo, se le facultaría al gobierno, al Poder Ejecutivo Nacional, a que recupere facultades sobre la negociación de la deuda externa, que hoy, según esa ley, es privativa del Congreso. Según esa ley, según la Constitución. Bueno, Pequeño detalle. está bien, también, pero sería acordate que con desandar... Macri, claro, pero desandar acordate el que con Macri también Sí, lo decía no. la Constitución y se Sí, expidió el multipréstamo al Fondo Monetario que hoy Pero tenemos que sería pagar. desandar un camino del cual se enorgullecía el propio Alberto. Sí, no creo que pueda volver de eso. Lo ha dicho 25 veces. Esto va al Congreso, lo dijo anoche. Va al Congreso y no viene. Sí. Anoche lo dijo. Pero no Pero viene, Raúl- no vuelve a tiempo si Pero va al Congreso. el problema, claro, el problema es que el 22 de marzo, De marzo, sí. hay que pagar el Porque acá, el desembolso en eso con el Walter fondo. Brown la tiene clara. Y Como antes de esa fecha el 23 de hay que marzo tiene que Dunga estar... No, Y sí, ¿no va a haber un porque waiver no, ahí? no están los fondos suficientes para cubrir un vencimiento de 2.800 millones de dólares que tenemos que pagar el 22 de marzo. Y en una semana reventaron más de 1000 palos. 730 el viernes y los 370 de hoy. Alguien en el 1100 gobierno, alguien en el gobierno me escribe para decirme, no descartes que no haya DNU y que a cambio el gobierno negocie con el fondo postergar el vencimiento de marzo.
¿Se para puede dar postergar? tiempo, Se puede pedir un waiver. Se digamos. Para puede dar hacer un waiver, tiempo- es lo que decía, la posibilidad es un waiver. para dar tiempo a la aprobación en el Congreso. Hay un paso dado que es el preacuerdo, o sea, estamos un paso más adelante de La lo que estábamos negociación. antes, la negociación en marcha, definiendo la letra chica, te decía hoy, ¿no? Tienen, O sea que este de 370 sería el último pago. Basta. a ver, No hay no más hay, plata. no hay dinero. Porque básicamente. esto, a ver, en el medio de todo este quilombo, más allá de la discusión política, no hay más plata en las reservas. ¿Cuánto hay? Es el secreto mejor guardado, pero Y ¿cuánto hay? Lo que te decía, La viva, te ¿cuánto? dicen que está negativo, no te dicen cuánto hay, es muy difícil sacar esa cuenta. Algunos dicen que las líquidas son negativas, otros dicen que las netas ya están cada vez más negativas. Hoy el Banco Central, por ejemplo, tuvo que volver a poner 50 millones de dólares para contener el mercado cambiario. Eso no ha parado. Ni siquiera en el mejor momento después del anuncio del preacuerdo. El Banco Central tiene que seguir poniendo dólares en el mercado porque la avidez por la moneda existe y sigue existiendo y cada vez hay menos ¿Y recursos. por qué no aceleran la devaluación entonces? Porque acelerar la devaluación te implica que la inflación, que hoy la tenés en 4 se te dispara. y, viste, estás proyectando en 55%, con una Sí, devaluación pero se va más arriba y la pobreza crece a niveles que ya sería muy complicado de recuperar. Ahora, la inflación se te dispara hasta cierto punto. Acordémonos el 2002-2003, la devaluación fue mucho mayor que lo que resultó la inflación, porque el mercado, es decir, el poder de consumo no acompaña esa devaluación totalmente. Es decir, los precios se autorregulan por la capacidad de consumo y por la capacidad Sí, de lo que te pago. crea en ese caso es una brutal recesión, ¿no? Sí, Porque- generarías una recesión, sí, claro. que es algo lo cual está tratando de evitar el gobierno después de que fue la recuperación del año pasado. Sí. Ahí hay que decir que el dólar, por más que está subiendo, otra vez se está quedando retrasado respecto de la inflación. Sí, sí. No digo el oficial, también el blue. El O sea, blue, porque claro. subió, ¿cuánto? En un año, un 20 y pico, y la inflación fue el 50. Sí, y ahora tuvo este pico que llegó hasta 223 y retrocedió hasta los 213, 214 del día de hoy, en este vaivén del anuncio del acuerdo. Pero ¿Puede haber un golpe de mercado? Vamos a hacer la pregunta. ¿Puede haber un golpe de mercado? Para que le digo, para hacer una pregunta tranquila. Me llaman. Y después me dicen voy a que soy sentar malo, más amigo. Después me decís malo a mí. ¿Aprendí de vos? te das cuenta, te das cuenta. La realidad es que Porque digo, si te timbean, está bien, no hay dólares, pero el punto es ese, ¿de dónde retirás los dólares como para timbear, como vos decís? Lo que estás viendo hoy... dólar MEP y dólar CCL, ¿eh? Sí, pero lo que estás viendo hoy es una caída brutal del precio de los bonos y de las acciones argentinas, que cayeron muchísimo, que tuvieron esta recuperación del viernes, que parecía, bueno, se calmó todo, y hoy otra vez volvemos a retroceder unos pasos. Ya estamos con niveles muy bajos, algunos dicen inclusive Argentina está como para comprar, porque los precios de los bonos están muy bajos y la cosa mejora, podés tener una ventaja. Con lo cual, por ese lado, va a ser muy difícil. Por el lado del tipo de cambio, y vos tenés que esa incertidumbre te lleva Porque a los que- grandes jugadores juegan en el dólar bolsa y juegan en el Bueno, contado lo con que- líquido. lo que te y están- ahí los tipos te siguen timbiando y te lo siguen Lo que disparando. muchos te dicen es que aquellos que tenían títulos argentinos aprovecharon el buen momento para ir a tratar de salir a través del CCL y del dólar MEP y poder hacerse de dólares y salir de los títulos argentinos. O sea, ¿cuánto más queda como para timbiar? Y no mucho. Es un país que está en una situación bastante crítica, Pero no es un cualquiera centro más- de inversión. Pero cualquiera lo puede ir y comprar. Sí. O sea, cualquiera puede ir y comprar Podés. MEP y CCL. Digo, a ese nivel. A ese nivel, o sea, que te pueden hacer un golpe de mercado. Y Sí. obligarte, porque a algún lado van, si no, ¿a dónde ponen las reservas? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Recordá, empezaron a pedir declaraciones juradas para los que hicieran Sí. esas operaciones, ¿no? ¿Qué pasó con eso? El que subió fue el dólar blue, porque Claro, salieron sí, las claro. operaciones de los dólares financieros. A ver, el que quiere dólares los va a ir a buscar de alguna forma. Si no lo puede obtener por el mercado legal, los va a obtener por el mercado paralelo. Pero cualquiera de esos tres mercados, porque ponerle que el dólar blue no toque las reservas, pero los otros dos terminan obligando al gobierno a vender bonos es lo que está y pasando. tocan las reservas. Es lo que está pasando y por eso... Por eso esa ahí venta de voy dólares cuando te que pregunto por un golpe de mercado. No es que vas a ir a comprar dólar blanco, dólar, No, pero a dólar ver, solidario. en algún punto el Banco Central puede decir, mirá, yo ya no tengo siquiera para atender esto y lo que vas a tener es que seguramente el valor se va a ir arriba porque no tenés oferta en el mercado, lo que tenés es pura demanda. Todo esto es el riesgo de lo que puede pasar en el próximo mes. Y claro, claramente, si el acuerdo no se cierra, claramente vas a tener una situación mucho más inestable que la que tenés ahora. ¿Por eso se peleó Máximo? ¿Qué vio Máximo Claro. que le dijo, no, yo de acá despego? Yo creo que vio ¿Qué dos sabe? cosas. Este riesgo que está señalando él, que es muy real, es muy real, más allá de que yo no soy especialista en economía, pero con mirar media docena de números te das cuenta,
Y el otro es el efecto que ese acuerdo con el fondo va a tener sobre la clase baja y media baja. Va a haber un impacto muy, muy fuerte. Aumento en las tarifas. Aumento en las tarifas. Aumento de la luz, aumento del gas, Precios, aumento por ahí del transporte, porque también hay que bajar esos subsidios. Sí, y además un poco el dólar oficial tiene que subir, pero si vos sos importador de ciertos insumos, por ejemplo, los insumos para medicamentos, también se traslada el precio de los medicamentos, digamos, va a ser... Sí, también, pero ahí muy yo te diría, complicado. bueno, pero, también, pero todo este tiempo, cada vez que subía el dólar blue, también te aumentaban los Sí, no, importadores, bueno, también lo porque esos aumentaban. son los especuladores también. O sea, creo que lo que dio Cristina, barra Máximo, es un peligro cierto de perder que el acuerdo con el fondo tenga un impacto sobre su electorado más sensible, es decir, clase media, baja y baja. Y creo que vieron eso, por eso se desentienden de ellos. Y bueno, Está bien, pero ¿cuánto se pueden desentender? Y bueno, renunciar es fuerte, Cristina, silencio es fuerte, y después no sé si votar en contra de la aprobación del acuerdo, pero sí abstenerse ya es una señal. El silencio ya es un dato casi te diría de esquizofrenia. El silencio de Cristina tiene a todo el mundo muy nervioso, muy Claro, nervioso. ¿Qué pues va a ¿cómo? decir? La coalición no se hablan entre sí, está a punto de de reproducir la pelea con Cobos, Con Cobos, está a claro. punto de reproducir la pelea de la Rúa Chacho Álvarez, Sí, sí. solo que con otro estilo, más Sí. aterciopelado porque hay silencio. Sí, y eso genera muchísima tensión y genera mucha preocupación en el oficialismo. Yo con los que hablo del oficialismo están muy preocupados. Fíjate que nadie quiere hablar demasiado. No. No están hablando. Ahora- y Máximo y Cristina, se ve que no le crees al presidente, que dijo ayer que Cristina no Tiene estaba matices. de acuerdo, que tiene matices con el acuerdo con el fondo, pero que no estaba de acuerdo con la renuncia de Máximo. Se ve que no le crees al presidente. Bueno, no quiero ser irrespetuoso con la investidura Perfecto. presidencial, pero Ya está, ya lo creo digo. que necesariamente tiene que decir algo así, porque si no dice eso, estás rompiendo la cúpula del Ejecutivo Nacional. No podés hacer eso. Está bien, pero es está haciendo esquizofrénico que equilibrio. no hablen. ¿Hace cuánto que no hablan? Es delirante, es volver otra vez Sí. a Cristina Cobos. Hay una cosa con los vicepresidentes en Argentina, empezando por Duvalde Menem. Sí. De ahí nunca funcionó, un vice no funcionó, después vino la del Chacho, después vino la de Cobos y ahora esta, ¿viste? Es muy rara Sí. la situación. A Michetti también la dejaron pintada. Bueno, a Michetti Macri la la dejaron, dejó sí, pintada. nada, no existía. Pobre. Raúl, vos decías que lo que vio Máximo y Cristina era que esto va a golpear sobre todo a los sectores más pobres Que y de son- clase media son pobre. su base electoral. Son su base electoral, sobre todo en el conurbano. Sí, totalmente. Porque un poco se transformaron en la expresión Y del es ahí donde conurbano. van a caer los aumentos de luz, es Bueno. ahí donde van a caer los aumentos de transporte, es ahí donde si no dominan la inflación más se va a sentir. Claro, Bueno. claro. Porque si vos mirás, el INDEC, el IPC es un promedio, pero si vos mirás por deciles de ingreso, en el decil de menos ingresos, la inflación fue más que Claro. la que fue el promedio. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, No, y necesariamente para ajustar van a tener que licuar por inflación. Ah, ¿o sí, no? van a El licuar gasto por social inflación, claro. para esto Absolutamente. utilizan la inflación. Hay que Y licuar por estamos inflación. hablando del conurbano y en el día de hoy el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, puso el grito en el cielo por cómo se distribuyen los subsidios en el país. Porque hoy tuvieron que aumentar el transporte muy fuerte en muchas provincias en el interior, las tarifas Claro. de los diferentes servicios. Me parece que también ahí hay un conflicto Bueno, hoy Schiaretti dijo sin que resolver, ¿no? poco menos que el secretario de Energía era un inútil, dijo barbaridades. Efectivamente. Sí, es Bueno, que porque no, un quilombo con los Gioja también, biocombustibles. También. Él lo quería a Gioja, no lo quería a este muchacho. En realidad durante el día sonó bastante fuerte Leandro Santoro. También. Sonaba Leandro, que es un kirchnerista. Bueno, Pero es de Alberto. ahora es de Alberto, sí, es asesor de Alberto, pedido por Alberto. Alberto le pidió que sea su asesor hace más de un año, sí. Por sí. eso, o sea, igual que todos los zapás, es de Alberto Sí. y genera confianza hacia el kirchnerismo. Hacia el pero kirchnerismo, sí. Sí, son de digamos, Alberto. Sí, pero son de Alberto, pero tolerables para el kirchnerismo. Un hombre de Agustín Rossi no es tolerable para el kirchnerismo. Raúl, ¿te puedo mostrar una foto que quiero que me la interpretes? Me gusta mostrar fotos. Acabamos de conseguir, Walter Brown acaba de conseguir esta foto dentro del avión presidencial. Nos gusta mandar el urgente. A ver. Porque quiero que me la interpretes. Ahí están Alberto Fernández y Max Axel. los tres gobernadores y la gobernadora
de Río Negro, Arabella Carreras, Raúl Jalil de Catamarca y Axel Kicillof. Al Ahora, lado mira, del Carrera era con la que- presidente. porque se había peleado por los mapuches, ¿te acuerdas? Al lado del presidente el día que no se cumplieron todavía prácticamente 24 horas, o sí, apenas pasaron, de la renuncia de Máximo Vos decís Kirchner, que que un Kicillof se poco está liberando fue... de la cámpora. ¿Vos qué ves en esa Primero, foto? Axel nunca fue de la cámpora, ¿eh? ¿Cómo Era- que no? No, era kirchnerista, no era camporista, rotundo. Y lo que está haciendo, y tiene todo el derecho a hacerlo, es correrse hacia el albertismo. Tiene que optar. Bueno, tiene que esto es lo que decíamos, que una Tiene que cosa es estar optar una- sentado en una banca, otra cosa es estar sentado en un escritorio administrando. Le Claro. pasa lo mismo a los gobernadores de Cambiemos, que tienen que ¿Cómo? ser más pragmáticos que los halcones de las bancas. Claro, ¿cómo haces vos para gobernar la provincia de Buenos Aires peleado o alejado del presidente de la Nación? No podés. Es imposible. Hasta la policía de la Nación necesita. Perdón, necesita ¿podés gendarmería, hacerlo? necesita... ¿Alejado de la vicepresidenta? ¿Perdón? ¿Podés hacerlo alejado de la vicepresidenta? En este juego que se está dando, sí. Porque la vicepresidenta al hacer esto se quedó sin el control del bloque. Cuidado. Que es la mitad de su poder más importante, del poder que no le podés sacar. Sí, pero hay que ver qué pasa en la legislatura bonaerense. Tiene infinitos rebotes, ¿eh? Sí, no sé. sí, Porque la pero Kicillof la- tiene una mayoría muy finita en la legislatura bonaerense. Sí, es finita y... Se le sublevan un par de muchachos. Y en el Senado también, ¿eh? En el Senado es 23-23, pero esos 23 del Frente de Todos no es 23 kirchneristas, ¿eh? No es 23 cámpora. Hay peronismo y el peronismo está queriendo volver por sus fueros, el sindicalismo está atento, esto ya lo vimos, están jugando una propia para volver a conducir el peronismo, porque ¿qué dijeron hace 2 meses? Hace 18 años que el kirchnerismo conduce el peronismo, ahora que volvamos nosotros los peronistas a conducirlo, porque el kirchnerismo no es peronismo. Y se fueron a buscarlo a Alberto, lo apoyaron a Alberto, le hicieron el acto. Es decir, ¿qué es lo que veo en un escenario un poco más macro, si querés, con un poco de perspectiva histórica? El kirchnerismo y el PRO nacen como consecuencia del 2001. Ahí nacen. Sí, claro. Y al principio el kirchnerismo era de centro-izquierda, pero con centro, el PRO era de centro-derecha, pero con centro. A lo largo de 20 años han ido polarizando las posiciones y cerrando el marco ideológico, con lo cual te va dejando cada vez más afuera del gran centro del medio que no acepta posiciones extremas. En la medida que vos te extremas, perdés. Yo creo que después de la elección del año pasado, tanto el kirchnerismo como el macrismo, como el PRO duro, empieza a perder su rol de jugador hegemónico en el escenario político nacional. Se está recomponiendo el escenario político nacional porque los dos grandes jugadores, los más importantes, el kirchnerismo y el PRO, ni siquiera pueden hablar entre sí y eso es insostenible. Claro, y el Están acuerdo dejando- del fondo te obliga a que haya una continuidad. Alguna tenés que hacer. Alguna tiene que hacer. Alguna Ahora- política de Estado, aunque sea para bancar la deuda, tiene que haber. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Bueno, de que del lado de la centroizquierda aparece un Alberto corriéndose un poco más hacia el centro y del lado de la centroderecha aparece un Rodríguez Larreta corriéndose un Y un poco Morales. más hacia el centro. Y Morales. Y la posibilidad de diálogo. Entonces yo creo que el kirchnerismo y el PRO, como jugadores principales en el escenario político, están llegando al final de su hegemonía. No vais que O sea van que a no es un desaparecer. tiempo de halcones, decís vos. Claro. Sí, no es tiempo Los de halcones pero- creen lo contrario. Claro. Sí, bueno, pero fíjate Que la lo que- crisis va a favorecer a los Totalmente. Está halcones. bien, pero fíjate lo que Totalmente. le pasó tanto al PRO como al kirchnerismo en esta última elección. No le fue bien como fuerzas puras. No le fue bien. Al PRO le ganó lo de Facundo Manes, es terrible para ellos. El radicalismo empieza a apartarse, a decir, pará, la deuda la contrajimos nosotros, hay que... ¿no? Y del lado del kirchnerismo, si no participaba el peronismo en la elección general, volvían a perder y no por 4,2 puntos en la provincia, perdían por 10 puntos. Es decir, el kirchnerismo se debilitó y el PRO se debilitó, porque se extremó. Y entonces el espacio del centro empieza a ser cada vez más grande y entonces empiezan a aparecer opciones en cada una de las dos fuerzas que son un poco más hacia el centro. Y ahí empieza a Bueno, ahí construirse- crece Massa. Ahí crece Massa, exacto, crece Rodríguez Larreta, empieza a crecer Alberto con esta última, que es la primera real jugada, que él hace como albertismo, digamos, ¿no? Así que yo creo que en el proceso de los próximos 2 años vamos a ver una reconfiguración del escenario político nacional en ese sentido.
dos fuerzas opuestas, pero con capacidad de diálogo. El kirchnerismo y el PRO no pueden dialogar entre sí. Raúl, gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Lili.